Hola fans de Bakugan, el día de hoy les traigo un video especial de una colección especial. Esta colección se llama Crimson and Pearl. Este es un tratamiento especial que salió en Gundalian Invaders. Consiste en una mezcla de colores rojos y blancos. Ahora lo van a ver. Finalmente he conseguido los 8 Bakugan que han salido en esta tonalidad y pues ahora se los voy a mostrar. Los guardo en esta bola Bakugan de aquí. Es una bola esférica de metal que conseguí aquí en Perú. Un chico me la vendió y pues justo tiene 8 espacios y pues aproveché en guardar ahí los Crimson and Pearl. Ya la vieron y pues simplemente esto se abre así a presión. Lo abres y aquí pues hay 8 espacios, aquí puedes guardar tus cartas y aquí pueden ver 6 de los 8 Crimson and Pearl. Los otros 2 los tengo sellados en sus paquetes y pues ahora les haremos un unboxing. Aquí tiene otro piso para guardar Bakugan. Usualmente aquí guardo los 6 principales en B1 de la primera temporada, pero pues los he sacado para el video para que no se estén moviendo ni. Y pues los otros 2 son Avior Crimson and Pearl y el otro es Letirius. Letirius Crimson and Pearl. Este también se lo compré a la misma persona que le compré la bola gigante de metal. Y aquí está Avior Crimson and Pearl. Está hermosísimo. Me encantan los paquetes de los Crimson and Pearl. Son súper metalizados. Me encanta el diseño que tienen. Y siempre dicen acá edición limitada. Porque pues como les digo son versiones especiales. No es un color rojo normal. Es un color rojo especial. Por detrás no tienen nada en especial, simplemente le doy Bakugan Dimensions. Le echo un corte acá a la caja de Letirius para que pues simplemente se pueda deslizar. Ven, ya está abierto. Caen aquí las cartas que son, es una carta poder y una carta portal. Los Crimson and Pearl no tienen cartas especiales, simplemente vienen con cartas comunes. Y pues aquí tenemos a Letirius Pyrus, que no he encontrado Crimson and Pearl. Darkus, no existen, no hay. Así que eso es un dato bastante interesante. Lo que me encanta de Letirius en Crimson and Pearl es que parece un camarón. No sé si lo han notado, pero literalmente, o sea, a mí me parece muchísimo un camarón cocido y rojito. No soy de comer camarones, pero aún así, o sea, se parece bastante. Tiene el poder G tapado, vamos a ver cuántos poder G tiene. Valió berenjena el poder G. Se ha quedado pegado un pedazo de papel ahí. Por eso les digo que siempre tengan cuidado cuando saquen el poder. Pareciera que tiene 800. Sí, tiene 800. Felizmente no se peló el poder. Estaba yo haciendo el tajo para poder sacar a Avior. Y salió un olor a tabaco súper fuerte. Como si la persona que hubiese estado sellando esto hubiese estado fumando. De verdad, qué fuerte el olor que salió a cigarro. En fin. Un dato curioso, espeluznante de este Avior. Y ya salió y el empaque quedó intacto. Es un método que pues a ustedes les puede ayudar bastante si es que quieren conservar sus empaques. Yo simplemente lo hago porque simplemente no quiero romper este metalizado. No sé si lo iré a conservar, pero simplemente no quiero romperlo. Aquí está Avior, está bastante bonito. Tiene este detalle que no es... Es una especie de rosado metalizado. Está muy bonito. Vamos a sacar acá de aquí a Avior, que se acaba de desplegar. Aquí vamos a sacar su etiqueta del poder. A ver cuánto poder tiene. 770 de poder. Vean, incluso aquí tiene otro tono de rojo. Sí, está muy bonito. Las cartas que incluye ahora las vamos a ver. Esta es una carta común y esta es otra también una carta común. Por lo visto en la Crimson and Pearl simplemente vienen cartas comunes, no viene nada del otro mundo. Y viene aquí a tu guía de instrucción, pues ya que Avior tiene esa habilidad especial de expandir su cuerpo, entonces te viene con su respectivo manual. En fin, ahora sí vamos a ver a todos los Crimson and Pearl, ya que ya tenemos ahora sí todos fuera de sus empaques. Vamos a ver aquí está Avior cerradito, vamos a abrir su cuerno y sus patitas. Y lo vamos a colocar en la carta. Este vendría a ser el primer Crimson and Pearl, haciendo nuestra cuenta regresiva. Vean qué hermosísimo es. Tiene el cuello aquí pintado de un tono rojo más intenso. Está muy bonito. El fondo del símbolo Pyrus es oscuro. Me encanta, vamos a desplegarlo. Vean, al
tirar su cola para atrás pues se estira por completo. Me parece fascinante el diseño de Avior. Ya saben que en la serie es una tortuga que se expande. Y aquí tenemos a esta especie de camarón, para mí, Slitirus. Está muy bonito, vean ese plástico escarchado. Si se fijan, el rojo está bastante escarchado. Me encanta. Aquí no hay tonalidad plateada, todo es rojo con blanco y tiene los ojos verdes. Aquí está, abierto. Tiene estas patitas de aquí y pues una especie de cuerno que también vendría a ser su pieza manual. Sus ojos son verdes y sus pinzas se pueden abrir demasiado. Eso me encanta, se pueden abrir muchísimo, vean. Está fascinante. Vamos a dejarlo a un ladito y vamos a pasar con los que ya tenía. Tenemos aquí uno Heios. Este Heios de aquí es Contestir. Tiene un plástico también escarchado, detalles en blanco. Que primero vamos a abrir. Una forma de abrirse bastante sencilla, hacia arriba. Su cuerno, vamos a abrir su cuerno. Tiene, ¿cuánto de poder tiene? Tiene 800 de poder, bastante fuerte. Y pues como todos los Crimson and Pearl es de edición limitada y lo vamos a dejar aquí a un ladito. El siguiente que tenemos aquí es uno de atributo Pyrus, es Darak Crimson and Pearl, vamos a abrirlo. Lastimosamente lo conseguí con un cuernito roto, pero nada que no pueda ser recreado y que en sí no afecta a su maravilloso color rojo de Crimson and Pearl. Wow, está fascinante, me encanta. Me encanta, tiene 720 de poder. No es un tono blanco, es un tono más o menos plateado, no sé cómo mostrárselos, espero que se llegue a apreciar en la cámara, está muy bonito. Y el siguiente Crimson and Pearl es uno Pyrus también, se trata de Strike Flyer. No tiene el plástico muy escarchado que digamos, no, es un tono rojo sólido, no hay... Al parecer cuando son una mezcla de plateado con rojo, el rojo ya no es escarchado, pero cuando es blanco con rojo, el rojo sí es escarchado. Datos interesantes de los Crimson and Pearl. Aquí está Strike Flyer con 800 de poder. Este es Strike Flyer Crimson and Pearl. Ya solo nos quedan 3, vamos 5 Crimson and Pearl. Vamos con uno bastante que no me llama mucho la atención. Este es Helix Dragonoid Crimson and Pearl Subterra con plástico escarchado rojo y detalles en blanco. Oh, esto no lo había visto. Tiene el pecho pintado, está muy bonito. Ese detalle lo ha salvado de que yo diga que estaba feo, porque la verdad es que no me gustaba, no me llamaba mucho la atención este Crimson and Pearl. Tiene 740 de poder G y tiene las uñas también las tiene pintadas. Sí, sus uñas, garras de Helix Dragonoid también están pintadas. Es Subterra y es el único Subterra que hay. Ah, no. Hay uno Subterra más que sí está bien bonito y que ahora les voy a mostrar. Aquí está, Rubanoid Crimson and Pearl Subterra, vean, incluso la luz se refleja. Está súper escarchado, está muy bonito. Ven esas patitas blancas, la combinación de rojo con blanco en este Bakugan la verdad se ve súper fina. Me encanta, sobre todo que aquí es súper reflectante. A ver, vamos a ver sus patitas, que son sus únicas piezas manuales. Súper blanco. Y aquí está, Rubanoid Crimson and Pearl Subterra con 800 de poder G. Vean, incluso acá se nota muchísimo el escarchado, eso me encanta. Creo que esto sí se va a notar bastante en la cámara. Acá se nota bastante el escarchado en la parte interior. Así está en absolutamente todo el Bakugan. La verdad es que está muy bonito. En fin, y finalmente el último Crimson and Pearl es Hactor. Este Bakugan tiene un diseño, es Ventus, eso sí, tiene un diseño bastante peculiar, parece una especie de superhéroe o algo así. En el grupo de Perú le llaman Capitán Perú, ya que la bandera de Perú tiene colores rojo y blanco. Y pues aquí está Hactor Crimson and Pearl Ventus. Me gusta mucho su diseño, sobre todo por el tema de que parece que hiciera juego con algún símbolo patrio de Perú, que es mi país, y pues me hace bastante gracia. Está muy bonito, tiene los ojos verdes y pues su poder G es de 850, creo que es el más poderoso de todos los que están aquí que hemos visto el día de hoy. Tiene 850 de poder G y está súper bonito. Me encanta porque lo conseguí con esto todo blanco. Muchas veces se ve, pero esto está despintado, dañado. Por suerte lo conseguí en buenas condiciones y me encanta.
Este sería el octavo de los Crimson and Pearl. Ya no hay más variantes de los Crimson and Pearl. Así como los ven, estos son todos. Y bien, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Cuéntenme en los comentarios si ustedes sabían que estos espectaculares Bakugan existían. Y nada, suscríbanse al canal, compartan el video con todos sus amigos. Síganos en Instagram si quieren ver fotos geniales y también preguntarnos cosas interesantes de Bakugan. Y nada, hasta el próximo video, fans de Bakugan.